Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. ¡Ay! Buenas, Semos, ¿qué pasa? ¿Va todo bien? No va nada bien. No va nada bien. A ver, señores, ayer fui a ver la película de este gachón. Fui a ver la película de Lilo y Stitch. Bueno, al fin y al cabo mi biografía, ¿no? Fui a ver un poco mi obra. Y nada, se me ocurrió la idea de, oye, voy a probar estas nuevas palomitas sabor Doritos. Y en fin, pues salí un poco rarito de la sala de cine y luego ya cuando me he levantado esta mañana es la destrucción del alma humana. Os lo digo en serio, cianuro, veneno, es básicamente lo que puede definir esas palomitas. Los Doritos no son precisamente la cosa más sana del mundo, pero esas palomitas infernales a mí me han dejado un dolor de estómago que veremos a ver cómo grabo yo el vídeo de hoy, que estoy viendo las estrellas ahora mismo. Pero bueno, haremos el esfuerzo. La película bien, no te voy a echar la culpa. La película bien, todo lo demás... Arrancamos el vídeo precisamente con datos interesantes que han salido respecto a videojuegos varios. Por ejemplo, ¿qué tal le está yendo a Forza Horizon 5 en PlayStation desde su estreno? Pues según firmas de análisis que han salido por aquí, parece ser que habrían superado las 2 millones de copias vendidas. Es una auténtica salvajada teniendo en cuenta que es un videojuego lanzado hace muchos años, que es un videojuego que está disponible en PC, en Xbox, en Game Pass, y bueno, pues llegando a PlayStation creo que la gente acaba de ver el horizonte, acaba de ver el cielo con este videojuego, acaba de ver básicamente lo que yo considero uno de los mejores títulos de conducción de todos los tiempos. Es así de sencillo, es un videojuego que es que no existía en PlayStation y es un tipo de videojuego que es que jamás se han encontrado en dicha plataforma. Copias similares, unas cuantas, a ese nivel, nunca. Y la verdad que me alegro mucho que la gente esté disfrutando de este título, y si todavía no lo habéis comprado, si todavía no habéis pasado por él, ya os estáis tardando. Por otra parte, otro videojuego, o videojuegos mejor dicho, que estaban disponibles en PlayStation y que también han obtenido unas cifras bastante importantes, es la franquicia Nioh. Según ha comentado la propia cuenta oficial, ya habrían superado las 8 millones de copias vendidas entre el Nioh original y también Nioh 2. Entre ambos videojuegos en sus diferentes versiones, 8 millones de copias. Y la verdad que no está nada mal teniendo en cuenta que son videojuegos relativamente de nicho. Estos videojuegos de Koei Tecmo, estilo Souls y eso, bueno, con su propio sello de identidad, son títulos que no están hechos para las grandes masas. Sin embargo, Nioh con el tiempo ha ido calando y algunos de sus otros videojuegos también, pero este particularmente es un poco el que inició una nueva etapa para esta desarrolladora con videojuegos de este tipo. Y la verdad que también me alegro mucho. Tenéis una versión también bastante rebajada para PlayStation 5 y PC, con los dos videojuegos en conjunto que de hecho pues han obtenido mejoras por aquí y por allá. Echadle un vistazo. Hablando por cierto de ventas, también se han publicado las del Expedition 33. Sí, la última gran sensación que hemos tenido en este 2025. Un videojuego que ha calado incluso ya entre grandes masas de jugadores, siendo un título que al principio pues no había vendido tanto. Estaba como en medio millón de copias los primeros 2 días, luego acabó yendo al millón de copias a los poquitos también, luego superó los 2 millones de copias y ahora nos han dicho que han vendido más de 3,3 millones de copias en 33 días desde su lanzamiento. Esto ha sido un jugueteo que han hecho en las redes sociales, básicamente pues un poco para que le escale ese 33 en todas partes, pero a lo mejor llevan pues 3,5, lo que pasa es que ponen más de 3,3 millones de copias, pero bueno, simplemente para que les cuadre un poco el chiste. Y la verdad que me alegro mucho que este pedazo de videojuego, esta maldita obra de arte, haya llegado a tales números y el estudio le vaya bien. Además, esto también cabe comentar que es un reflejo de que cuando un videojuego es bueno, tiene
también un buen marketing, tiene un buen aura detrás de acaba resultando. Siempre se ha comentado cosas como, por ejemplo, recientemente Doom. Es que Doom ha vendido poco porque ha salido en Game Pass. Ya, pero es que Game Pass no está en PlayStation 5, y aún así no es que haya vendido mucho. Y este videojuego también está en Game Pass, Expedition 33. ¿Sabéis qué es lo que sucede? Que a uno se le ha dado un marketing y un boca a boca excelente y otro pues no ha tenido eso. O sea, Game Pass te canibaliza siempre y cuando no llames a la venta del videojuego. También pues ayuda mucho que este título ha salido a precio reducido. El otro te lo están clavando 80 plomazos, y también te ponen ray tracing obligatorio y todos los rollos. Son cosas que tiene que tener en cuenta esta industria. Fijaros, precio reducido, ventas multimillonarias. No sé, quizás subir los precios no es la mejor idea. Cambiamos completamente de tercio porque tenemos que hablar de uno de los estudios más importantes en los últimos tiempos del universo Xbox. Hablamos de Machine Games, estudio que recientemente nos ha traído ni más ni menos que Indiana Jones y el Gran Círculo, uno de los mejores juegos de aventura de los últimos tiempos, como quien dice. Un título que yo en lo personal solamente puedo recomendaros y que de hecho tenéis un análisis completo subido a este canal, con unas sensaciones brutalísimas que me dio en todo momento. Pero en fin, cabe comentar que lo que tenemos como noticia reciente es que ese estudio de desarrollo ha cancelado un proyecto por anunciar. Esto no es rumor, esto es una información oficial extraída de un perfil de trabajo, en este caso de un artista, que está dentro del estudio. Es una publicación que podéis ver en las redes sociales y que también podéis ver en su propio perfil personal. Hay un proyecto que se estaba trabajando por lo menos desde 2022 que ha sido cancelado. No tiene nombre en clave, no tiene absolutamente nada. Solamente se sabe que hay un proyecto que se ha caído por el camino y a partir de aquí entra la especulación. Por un lado, se viene comentando desde hace años que Machine Games estaba trabajando en un nuevo videojuego de la franquicia Wolfenstein. Sin embargo, eso siempre se quedó como rumor. No hay una evidencia clara de que se estuviera trabajando en uno de esos videojuegos. De hecho, con el tiempo, algunos como Jack Groove y demás descartaban esta información, dejando caer que nunca han tenido constancia de que hubiera un nuevo Wolfenstein en camino. Por otro lado, siempre se ha comentado, y de esto si había alguna evidencia más, de que se estaba trabajando en un proyecto multijugador, sea de la licencia que acabo de comentar o sea incluso de Quake. Se venía comentando también esa posibilidad. De momento no se ha especulado mucho más allá de esos dos títulos, aparte de que podría ser otro DLC o contenido menor en este caso. Dentro de los estudios os comento que esto suele suceder muy habitualmente. Coalition, por ejemplo, con la saga Gears of War ahora mismo está a full de nuevo, pero el caso es que había dos proyectos pequeños no anunciados que también fueron cancelados. Dentro, por ejemplo, de Santa Mónica, estudio desarrollador de God of War, también se canceló un proyecto más pequeño pensado desde hace ya un tiempo. Son cosas relativamente habituales. Hay proyectos por ahí que nunca llegamos a conocer que se van cancelando todos los meses. Eso es un habitual dentro de estas compañías. ¿Cuáles son las intenciones de Machine Games de cara a los próximos años? Según ha dejado caer Phil Spencer, y según parece comentan algunos de los habituales en la industria, quieren más videojuegos de Indiana Jones. Ha gustado mucho el resultado, incluso parece que el rendimiento es mejor que el de la franquicia Wolfenstein, y la verdad, por una parte habrá muchos que estén contentos, por otros habrá gente que quieren que vuelvan a lo que siempre han hecho. Pero bueno, esta es la información que tenemos hasta la fecha. Vale, ahora sí no me derrumbo, voy a tratar un tema que vengo comentando en el canal desde hace ya un largo tiempo. La propiedad de tus videojuegos, el formato físico, las videoconsolas, en referencia a algo que ha sucedido en las últimas horas, y es que resulta que se ha filtrado, alguien ha obtenido una Nintendo Switch 2 antes de tiempo. No es ni tienda, ni creador de contenido, ni nada por el estilo, sino un random que ha publicado fotos, ha publicado incluso un videíto donde se ve el unboxing. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿El unboxing como tal? No, os aguantáis, yo os traeré el mío durante la semana que viene. Broma fuera, broma fuera. Vengo a comentaros que ha dejado caer un detalle muy interesante esta persona. No cómo viene estructurada la caja, no, sino que no puede jugar a nada. Tiene que esperar a una actualización que llegará el próximo día 5. Hasta el día 5 no habrá una actualización que te permita jugar a la Nintendo Switch 2. Con lo cual, pues es una consola que sirve de pisapapeles. Ahora sirve de pisapapeles. El día 5 ya no, pero habrá que actualizar. Y sí,
habrá que conectarla obligatoriamente a internet para que sea útil, ¿vale? ¿Esto por qué lo comento con tanto rintintín y con este sarcasmo? Pues señores, por lo que vengo hablando mucho tiempo atrás del formato físico y este tipo de cosas, que está muy bien decir que tú tienes formato físico y el videojuego es tuyo, te pertenece, no dependes de internet, etcétera, etcétera. Mira, vas a depender de internet en tanto y cuando tengas una videoconsola que no sea de la época de la Play 3 en adelante. Eso es lo que hay. No sé si no vives en el mundo real porque te lo han dicho en redes sociales, otra cosa, pero eso funciona así. Hay muchos videojuegos que o actualizas tu videoconsola o no juegas. Da exactamente igual que lo tengas en físico o en digital. O actualizas la consola o tú no juegas. Y eso lo hemos comprobado con varias. Aquí precisamente, cuando hicimos el unboxing de la PlayStation 5, os dije, esto yo he probado no actualizarlo y no me funciona ni un videojuego en físico de los que tengo en casa. Ni uno. Actualicé y funcionaba todo. Funcionaba absolutamente todo. Es una capada que ponen ahí, por supuesto, precisamente, pues seguramente para evitar este tipo de cosas al principio, porque llegan mediante actualizaciones futuras que tengan alguna configuración de seguridad y todo el rollo, lo que corresponda, me da igual. Pero en resumidas cuentas, que tú vas a jugar en tanto y cuanto a estas compañías les dé la gana. Porque ciertos videojuegos vienen con eso, con la necesidad de actualización. Siempre, siempre, siempre vas a estar atado a tener una conexión a internet. Eso va a ser así, con lo cual siempre van a tener control de alguna manera en algún momento sobre tu dispositivo. Eso de la propiedad y todas estas cosas que se comentan tanto no es una realidad como os estáis pensando. Da igual que tengas un videojuego en físico si ese te dice, oye, actualiza la consola. No te va a servir de nada, absolutamente. Y si después de esa actualización ya te sirve, sí, desconéctalo de internet hasta que te venga el siguiente videojuego que te diga que actualice la videoconsola. Y eso sucede muy habitualmente, os lo digo desde ya. Y bueno, a mí esto honestamente me parece una práctica anticonsumidor del copón. Esto no se puede hacer, esto no se hacía en las videoconsolas en los mejores tiempos, no se hacía en los orígenes de la videoconsola. Tú tenías tu videoconsola, eso es un dispositivo que te tiene que funcionar. Tú ya decides si actualizas o no y todo el rollo, pero no. Aquí la actualización es plenamente obligatoria. O actualizas o no juegas a nada. Cartucho de la Switch 1, cartucho de la Switch 2, juegos digitales, nada, de nada, de nada. Y esto simplemente lo comento aquí para que la gente sepa, cuando hable de videojuegos en propiedad del físico digital, que ahí no está el problema viene ya de base con los sistemas. Pero en fin, pasamos a otra cosa. Vamos con más cosas. Concretamente, hablando de videojuegos, empezamos este pequeño repaso con algunos de los futuros títulos que nos están por llegar. Elden Ring Nightreign, el nuevo título de From Software, un videojuego que recordad estará disponible el próximo 30 de mayo. Aquí en pantalla os estoy poniendo su tráiler de lanzamiento, un tráiler donde nos muestran algunos de los segmentos y cosas que ya pudimos ver en ocasiones anteriores, ¿no? Poder jugar solo, poder jugar en cooperativo, poder jugar online, poder jugar completamente offline sin necesidad de ninguna clase de conexión. Y bueno, pues recordad también que este videojuego estará disponible pues en todos los sistemas de Xbox y PlayStation, me refiero generación pasada y generación actual, además del mundo de la PC Gaming. El título además cuenta con ediciones superiores, cuenta con una edición deluxe que ya te anuncia un futuro DLC, libro de arte digital, banda sonora reducida y alguna que otra cosita más, para todos los que estéis interesados. Otro videojuego que también sale dentro de muy poco es este que estoy poniendo ahora mismo en pantalla, el cual ha lanzado su último tráiler extendido de casi unos 6 minutazos. Mindsight. Estamos hablando de ese videojuego que viene de la cabeza pensante de uno de los creadores de las franquicias Grand Theft Auto. Vale. Videojuego de corte futurista, de acción-aventura, tercera persona, tiroteos, mundo de gran ciudad abierta, manejo de vehículos y todos los rollos. Este título, yo sigo teniendo una desconfianza completa acerca de él. El tráiler luce bonito en determinados momentos, sobre todo en la parte de acción. La parte de acción de este videojuego pinta que va a estar muy chula. Pinta que de hecho va a tener momentos bastante gloriosos a nivel cinematográfico. Siempre de hecho te han vendido que esto va a ser una gran experiencia cinematográfica de acción, ¿vale? En ese punto creo que puede cumplir.
Pero sí que es cierto que uno cuando empieza a ver detenidamente los trailers, empieza a ver detenidamente los gameplays, empieza a dar cuenta de cositas por aquí y por allá que no me gustan ni un pelo. Por ejemplo, que en mitad de los tiroteos te encuentras que los enemigos, teniendo una barrera delante, no se ponen detrás a intentar cubrirse y dispararte desde ahí haciendo una cobertura, no. Algunos están detrás de la barrera pero están de pie, sin bajarse en ningún momento, o están al lado de un camión pero no se mueven del sitio intentando cubrirse. Algunos incluso se quedan de pie en una parte completamente expuesta y por mucho que estés disparando hacen el amago de moverse hacia un lado o hacia otro. La IA de todos estos personajes parece completamente destruida. Repito, fijándome simplemente en los gameplays que nos han mostrado, esto no es una especulación, esto es simplemente mirando los gameplays, y algo me dice que ahí falta mucho trabajo. Además, hay otra cosa que me ha dejado un cuerpo bastante frío, y es que nos han presentado su hoja de ruta para el 2025, o sea, su hoja de ruta para este año en cuanto a contenidos. Dicen que dentro de muy poquito, este mismo verano, meterán más misiones. Y digo, pero vamos a ver, sácame el videojuego cuando esté completo. ¿Qué es esto de vamos a meter más misiones? Que es un single player. Parece ser que a futuro va a añadir una modalidad multijugador y todo eso. Digo, vale, eso ponlo más adelante si quieres, pero si es una experiencia single player, ¿qué haces metiendo las misiones como contenido descargable a lo largo del año? Espérate a sacar el videojuego. Aquí lo que no puede ser en esta industria es que estas compañías lleguen en un momento dado y nos digan, oye, mira, te vamos a vender el videojuego a precio completo, pero luego te vamos a meter el contenido. No, yo lo compraré cuando esté el contenido. Esto a mí me parece ya una chapuza de manual. De verdad, ojalá que el videojuego salga bien y que sea divertido y que me calle la boca, todo lo que quieras, pero no pinta a eso. Pero señores, ustedes saben lo que también llega este verano, el GOTY. Se llama Darkseid, es el videojuego que estáis viendo en pantalla. Abre su Early Access desde hace tiempo ya por el mundo de la PC Gaming, pero ahora tendrá su lanzamiento completo para PlayStation 5, Xbox Series X y S a lo largo del mes de agosto. Es un título en el cual manejas a un ganso, un pato, universo grande tridimensional abierto, donde podrás craftear elementos, madera, piedras, todo lo que te encuentres en los alrededores, para utilizarlo construyendo bases y también, por supuesto, para construir armas con las que enfrentarte a otros patos, a otros gansos. Es una bizarrada como pocas veces he visto, pero bueno, el videojuego incluso va a contar con PvP y PvE. Es una cosa absolutamente bizarra que no me quiero perder. A ver qué es lo que sale de ahí. Pero bueno, señores, caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones. Yo me voy al médico, os lo digo de ya. Muchas gracias por el apoyo y un saludo.